En aquella aula oscura nació una herida que jamás cicatrizaría. Algún día pagarás por cada palabra de desprecio que me lanzaste, Javier. El aire en el aula 204 del modesto Instituto de Formación Profesional olía a tiza y a sueños baratos. María, con sus 24 años y una pasión por la literatura que chocaba contra la apatía de sus alumnos, intentaba explicar la métrica de un soneto de Lope de Vega. Llevaba una blusa sencilla que había comprado en las rebajas y unos pantalones que ya conocían demasiados lavados. Su sueldo apenas le daba para compartir un pequeño piso en Vallecas con otras 2 chicas, pero amaba enseñar. Era su vocación, el ancla que la mantenía a flote en una vida marcada por la escasez, hasta que se topaba con él. Javier de la Fuente, heredero del imperio constructor Hormigones de la Fuente, se sentaba en la última fila como un rey en el exilio. No necesitaba estar allí, su futuro estaba pavimentado con el oro de su familia, pero su padre, un hombre de valores chapados a la antigua, insistía en que su hijo tuviera un título, por inútil que sea. Javier convertía cada clase en su teatro personal, un escenario para su arrogancia. ¿Y esto para qué sirve, señorita? Hizo una pausa deliberada, fingiendo haber olvidado su nombre. ¿García? ¿Para pedir un café con rima? Sus amigos, otros chicos de familias adineradas que mataban el tiempo en aquel instituto, soltaron una carcajada. María apretó la mandíbula. Se llama cultura, Javier, algo que el dinero no siempre puede comprar. Fue la respuesta equivocada. Javier se levantó, su 1,85 m y su traje de marca empequeñeciendo la figura menuda de María. Se paseó hasta la pizarra con una lentitud insultante. Cultura, repitió, paladeando la palabra con desdén. La cultura es viajar a Tokio en un jet privado, no leer poemas polvorientos en un aula que huele a humedad. La cultura es saber que mi reloj vale más que tu sueldo de todo un año. El silencio se hizo denso, cortante. Los demás alumnos bajaron la mirada, incómodos, pero nadie se atrevió a intervenir. María sintió como la sangre se le retiraba del rostro. Sentía todas las miradas clavadas en ella, en su ropa barata, en su dignidad hecha jirones. Tu reloj da la hora, Javier. Nada más. La poesía da sentido a la vida. Ahora, si has terminado tu exhibición, por favor, siéntate. Pero Javier no había terminado. Tomó el libro de texto de las manos de María, un viejo volumen con las páginas amarillentas. Lo hojeó con una mueca de asco. ¿Sentido a la vida? ¿Qué sentido puede tener la vida de alguien que se pasa el día aquí metida intentando enseñar a gente que no quiere aprender por un sueldo miserable? ¿No se cansa de ser tan poca cosa? La frase la golpeó como una bofetada. Tan poca cosa. Sintió un nudo en la garganta tan doloroso que le impidió respirar. Las lágrimas pugnaban por salir, pero se negó a darle esa satisfacción. Javier, al ver que no respondía, sonrió con suficiencia, lanzó el libro sobre la mesa con estrépito y volvió a su sitio. La clase terminó en un silencio sepulcral. Mientras los alumnos salían, evitando su mirada, María se quedó inmóvil, de espaldas a la puerta mirando la pizarra vacía. Escuchó los pasos de Javier al salir, su risa resonando en el pasillo. Fue entonces cuando las lágrimas cayeron, silenciosas y ardientes. No eran lágrimas de tristeza, sino de pura rabia. Se secó la cara con la manga de la blusa y una resolución de acero se forjó en su interior. Miró por la ventana el cielo gris de Madrid, un reflejo de su alma herida. Él la había llamado tan poca cosa. Le había arrebatado su dignidad delante de todos. Pero el destino a veces es un dramaturgo con un perverso sentido de la ironía. Y mientras el eco de la humillación todavía vibraba en el aire, María se hizo una promesa silenciosa, un juramento grabado a fuego en su corazón. Algún día, Javier de la Fuente, el mundo dará una vuelta, y cuando eso ocurra, yo estaré esperando. Años de silencio. Los años que siguieron a la humillación fueron para María una travesía por el desierto. Dejó el instituto esa misma semana, incapaz de volver a entrar en el aula 204. La herida era demasiado profunda. Durante un tiempo sobrevivió con trabajos precarios.
camarera, teleoperadora, limpiadora. Cada noche llegaba a su diminuta habitación con el cuerpo dolorido y el espíritu agotado, pero la memoria de la sonrisa arrogante de Javier era un látigo que la impulsaba a seguir. El dinero que ahorraba, céntimo a céntimo, lo invirtió en su única arma, su mente. Se matriculó en la universidad, en un grado de pedagogía, estudiando por las noches hasta que los ojos le ardían. Sacrificó amistades, salidas y cualquier atisbo de vida social. Su única obsesión era ascender, demostrarse a sí misma y al fantasma de Javier de la Fuente que ella no era poca cosa. Se licenció con matrícula de honor. Luego vino un máster, después un doctorado. Su tesis sobre nuevos paradigmas en la gestión educativa fue aclamada, abriéndole las puertas del mundo académico. Entró como profesora adjunta en una de las universidades privadas más prestigiosas de Madrid, la Universidad Europea de Negocios, UEN. Su ética de trabajo implacable y su brillantez no pasaron desapercibidas. Escaló posiciones con una rapidez asombrosa, jefa de departamento, vicedecana y finalmente, tras 15 años de lucha silenciosa, decana de la Facultad de Ciencias Empresariales. María García, la maestra humillada de Vallecas, era ahora la decana María García, una mujer respetada y temida, con un despacho con vistas al Paseo de la Castellana. Había cambiado su ropa barata por trajes de diseño y su antiguo piso por un elegante apartamento en el barrio de Chamberí. Pero debajo de esa fachada de éxito, la cicatriz de aquella mañana en el aula 204 seguía doliendo. Mientras tanto, la vida de Javier de la Fuente había sido un camino de rosas. Al morir su padre, heredó la presidencia de la constructora. Con una mezcla de audacia y falta de escrúpulos, transformó la empresa familiar en un conglomerado internacional. Se convirtió en uno de los CEOs más jóvenes y poderosos de España, un tiburón de las finanzas cuya foto aparecía constantemente en las revistas de economía y en las crónicas de sociedad. Vivía en una mansión en La Moraleja, coleccionaba coches de lujo y cambiaba de novia modelo cada temporada. Era la encarnación del éxito, un hombre que nunca había conocido el fracaso ni la duda. El recuerdo de aquella maestra insignificante de su juventud se había desvanecido de su memoria, enterrado bajo capas de arrogancia y millones de euros. Sus caminos se habían bifurcado de forma dramática. Ella había ascendido desde la nada a base de esfuerzo y sacrificio. Él había construido sobre cimientos de privilegio. Ambos habitaban la misma ciudad, pero vivían en universos paralelos, completamente ajenos a que el destino, con su ironía cruel, estaba a punto de hacer colisionar sus mundos de la forma más explosiva posible. María, desde la cima de su torre de marfil académico, y Javier desde su trono empresarial, se dirigían sin saberlo hacia una inevitable confrontación. María, desde la cima de su torre de marfil académico, y Javier desde su trono empresarial se dirigían sin saberlo hacia una inevitable confrontación. Capítulo 3. El reencuentro. El día comenzó como cualquier otro para la decana García. Reuniones, informes, la planificación del nuevo curso. Su secretaria, una joven eficiente, llamada Laura, entró en el despacho con una tablet. «Decana, el señor de la Fuente ha llegado para su reunión». María asintió, sin levantar la vista de los documentos que estaba firmando. «Haz que pasar, Laura, y tráenos 2 cafés, por favor». El nombre no le dijo nada. De la Fuente era común en el mundo empresarial. La reunión era una mera formalidad. El CEO de una importante empresa constructora quería proponer una cátedra patrocinada en la universidad, una maniobra de prestigio y relaciones públicas. Escuchó la puerta abrirse y el sonido de unos pasos caros sobre el parquet. «Decana García, un placer. Soy Javier de la Fuente». María levantó la vista y el bolígrafo se le cayó de la mano manchando de tinta un informe. El aire se le escapó de los pulmones. Era él. 15 años más mayor, con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido, pero con la misma sonrisa arrogante, la misma mirada de superioridad. El mundo se detuvo. El olor a tiza y a humillación del aula 204 inundó su lujoso despacho. Javier no la reconoció. Para él ella era solo otra académica de aspecto severo a la que tenía que agasajar para conseguir lo que quería. Le tendió la mano con la confianza de quien está acostumbrado a que se la besen. «Gracias por recibirme, sé que su tiempo es oro». María se quedó mirándolo.
paralizada por un torbellino de emociones, rabia, sorpresa, un oscuro y retorcido sentido de triunfo. Se recompuso con un esfuerzo sobrehumano, ignorando la mano extendida. Se levantó, rodeó su imponente mesa de caoba y se detuvo frente a él. «Tome asiento, señor de la Fuente». Su voz era fría, impersonal. Javier retiró la mano ligeramente desconcertado por el gesto, pero lo atribuyó a la excentricidad académica. Se sentó en una de las sillas de cuero, cruzó las piernas y comenzó su discurso ensayado sobre la sinergia entre el mundo empresarial y la universidad. María no escuchaba sus palabras. Solo oía el eco de su voz de adolescente diciendo: «¿No se cansa de ser tan poca cosa?». Lo observaba estudiándolo. Veía al mismo matón arrogante disfrazado con un traje de 1.000 euros. Y entonces una idea, tan terrible como satisfactoria, comenzó a tomar forma en su mente. «Y por eso creemos que una cátedra de la Fuente en esta prestigiosa facultad sería beneficiosa para ambos», concluyó Javier esperando una respuesta entusiasta. María sonrió, pero no era una sonrisa amable. Era la sonrisa de un predador que acaba de acorralar a su presa después de una larguísima caza. «Me parece una propuesta interesante, señor de la Fuente. Pero antes de continuar tengo curiosidad por su expediente académico. ¿Estudió usted aquí?». Javier soltó una risa condescendiente. «No, por Dios. Hice un máster en el extranjero. Mis años de formación en España fueron, digamos, menos ilustres. Un pequeño instituto de formación profesional. Pura burocracia para satisfacer a mi padre». María se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. Su mirada era tan afilada como un bisturí. «¿De verdad? ¿Qué instituto?». «A veces el mundo es un pañuelo». «No creo que lo conozca. Un sitio sin importancia en las afueras. Se llamaba Instituto San Esteban». El nombre resonó entre ellos. María vio un atisbo de duda en los ojos de Javier. Él la miró con más atención, frunciendo el ceño, intentando situarla. «¿Dijo que su nombre era María García?», preguntó él, y por primera vez su voz perdió algo de seguridad. «Sí», respondió ella, y acercándose a la ventana, dándole la espalda. «Fui profesor allí hace muchos años. Daba clases de literatura. A lo mejor le suene un poema de Lope de Vega». El silencio que siguió fue absoluto. María se giró lentamente. La arrogancia había desaparecido del rostro de Javier. En su lugar había una expresión de puro y absoluto shock. El color se le fue de la cara. El CEO todopoderoso, el titán de las finanzas, parecía de repente un adolescente atrapado en una mentira. «No», susurró él, poniéndose de pie de un salto. «Oh, sí que puede ser. Bienvenida a mi despacho, Javier. Soy la poca cosa que ahora decide si tu nombre entra o no en esta universidad». La cara de Javier era un poema. La realización, la incredulidad y un pánico incipiente luchaban en sus facciones. La maestra, la que había destruido por puro sadismo vengativo, era ahora la mujer que tenía el poder de concederle o negarle el prestigio que tanto ansiaba. El cazador acababa de descubrir que durante todo ese tiempo, él había sido la presa. El shock inicial de Javier dio paso rápidamente a su mecanismo de defensa por defecto, el encanto y la minimización. Forzó una sonrisa, una caricatura tensa de su habitual confianza. «Increíble. María... ¿Puedo llamarte María? ¿Qué vuelta da la vida? Me alegro enormemente por ti. De verdad». Menudo ascenso. Se acercó a ella, intentando crear una falsa camaradería, como si fueran dos viejos amigos que se reencuentran. Lo de aquel día, éramos unos críos, ¿sabes? Un estúpido. Yo era un imbécil arrogante. Te pido mis más sinceras disculpas si te ofendí. Son cosas de la edad. María lo miró sin parpadear. No se movió ni un centímetro. No éramos críos, Javier. Tú tenías 19 años y yo 24, y no fue cosa de la edad. Fue crueldad. Una crueldad que me costó mi trabajo y mi vocación. La frialdad de su tono desarmó a Javier. Su sonrisa vaciló. Vamos, María, no exageres. Fue una broma de mal gusto, lo admito, pero ha pasado mucho tiempo. Mírate ahora. Eres la decana de la UEN. Claramente, no te fue tan mal. Cada palabra que pronunciaba era como echar sal en la herida. La forma en que intentaba reescribir la historia, reducir su dolor a una broma,
reavivó la llama de la rabia que María había mantenido a raya. ¿Que no me fue tan mal?, repitió, su voz temblando ligeramente por la furia contenida. Pasé años limpiando suelos y sirviendo cafés para pagarme los estudios que me han traído hasta aquí. Cada logro de mi vida ha sido una batalla cuesta arriba, mientras tú lo tenías todo regalado. Así que no te atrevas a minimizar el daño que me hiciste. Javier retrocedió un paso perdiendo el control de la situación. Su instinto le decía que se disculpara, que se humillara si era necesario para conseguir la cátedra, pero su orgullo, ese monstruo que había gobernado toda su vida, se lo impedía. Está bien, lo siento. De acuerdo, fui un cabrón. ¿Contenta? Ahora, ¿podemos ser profesionales y volver a hablar de mi propuesta? Es una oportunidad fantástica para tus estudiantes. María soltó una risa amarga, un sonido que no tenía nada de alegre. ¿Profesionales? Tú perdiste el derecho a exigirme profesionalidad el día que me humillaste públicamente. Mi respuesta a tu propuesta es no. La cátedra de la Fuente no tendrá lugar en esta universidad mientras yo sea decana. La negativa fue tan tajante, tan definitiva, que Javier se quedó sin palabras. La incredulidad se apoderó de él. Nadie le decía que no. Jamás. ¿Estás de broma? ¿Vas a rechazar una inversión de 2 millones de euros por un rencor de hace 15 años? Eso es ridículo. Es infantil. Llámalo como quieras, replicó María, volviendo a su silla y recuperando su compostura de decana. Para mí, se llama integridad. No quiero el nombre de un matón asociado a mi facultad. El pánico empezó a apoderarse de Javier. Esta cátedra no era solo un capricho, era una pieza clave en una estrategia para limpiar la imagen de su empresa, que empezaba a verse salpicada por rumores de prácticas dudosas. Necesitaba esa alianza con la UEN. María, por favor, reconsidera. Podemos llegar a un acuerdo. Lo que quieras. ¿Una donación personal? Mi dignidad no está en venta, Javier. Nunca lo estuvo. La reunión ha terminado. Se levantó, indicando la puerta, pero Javier, desesperado, se interpuso en su camino. No puedes hacerme esto. No tienes ni idea de lo que me estoy jugando. Igual que tú no tenías ni idea de lo que te jugabas aquel día en el aula 204, contestó ella, mirándolo directamente a los ojos. La tensión en el despacho era insoportable. Era un duelo de voluntades, un choque entre el pasado y el presente. Javier, el hombre que lo tenía todo, se veía reducido a suplicar a la mujer a la que una vez había despojado de todo. María se dio cuenta de algo. Él no solo quería la cátedra, la necesitaba, y en su desesperación vio una oportunidad, una forma de no solo negarle lo que quería, sino de atarlo, de ponerlo bajo su control. Su mente, afilada por años de estrategia académica, trabajó a toda velocidad. Quizá, dijo lentamente, fingiendo reconsiderar, quizá haya una forma, pero no será a través de una cátedra. Javier la miró con una mezcla de esperanza y recelo. ¿Qué quieres decir? Tu empresa se beneficiaría de tener lazos más estrechos con nosotros. Y a nosotros nos interesa que nuestros alumnos más brillantes tengan acceso a puestos de responsabilidad. La universidad tiene un programa de mentores ejecutivos. Los CEOs más importantes del país guían a nuestros mejores alumnos del máster. Es un programa muy selectivo, tanto para los alumnos como para los mentores. Javier entendió al instante. ¿Quieres que sea mentor? Exacto. ¿Serías un mentor más? Bajo la supervisión directa de este decanato. Tendrías que asistir a reuniones, seguir nuestro código de conducta. Estarías, a todos los efectos, bajo mi autoridad académica. Era una trampa perfecta. Si aceptaba, se sometería a su poder. Si se negaba, perdería cualquier posibilidad de asociarse con la UEN. Su orgullo luchaba contra su necesidad. ¿Y si lo hago? ¿Reconsiderarás lo de la cátedra? María sonrió de nuevo con aquella sonrisa helada. No. La cátedra está fuera de la mesa. Esto es todo lo que te ofrezco. Es tu única puerta de entrada a esta universidad. Acéptalo o recházalo, Javier. Pero decídelo ahora. Javier la miró, atrapado. Vio en sus ojos no solo el poder de su posición, sino la satisfacción de la venganza. Aceptar era una humillación. Rechazarlo era un suicidio empresarial. Se sintió como un animal acorralado. Acepto, dijo finalmente, con la voz ahogada por el orgullo herido. María asintió, satisfecha. Bien, mi secretaria te enviará los documentos y el código de conducta. La primera reunión de mentores es el mes que viene. No llegues tarde. Se sentó en su silla, dando la conversación por terminada. Javier se quedó un segundo de pie, procesando la magnitud de su derrota. Luego, se giró y salió del despacho sin decir una palabra más. María se quedó sola,
el corazón latiéndole con fuerza. Había ganado la primera batalla, lo tenía justo donde quería, pero mientras miraba por la ventana los tejados de Madrid, un pensamiento inquietante la asaltó. Javier no era un hombre que aceptara una derrota fácilmente. Había abierto la caja de Pandora y no tenía ni idea de los demonios que estaban a punto de salir de ella. El mes siguiente fue una tortura para Javier. Cumplió con sus obligaciones como mentor, asistiendo a reuniones en la UEN, donde María presidía con una autoridad impecable. Cada encuentro era una pequeña humillación. Ella lo trataba con una profesionalidad distante que era casi más insultante que el desprecio abierto. Lo presentaba a otros académicos como uno de nuestros nuevos colaboradores, y él tenía que sonreír y asentir mientras su orgullo se hacía pedazos. Pero los problemas de Javier iban mucho más allá de las paredes de la universidad. Los rumores que circulaban sobre su empresa se convirtieron en un torrente de acusaciones. Un importante periódico nacional publicó un reportaje de investigación demoledor. Hormigones de la Fuente estaba siendo investigada por sobornos a cargos públicos para conseguir licitaciones de obra, además de por usar materiales de construcción de calidad inferior en varios proyectos de vivienda social. El escándalo fue mayúsculo. Las acciones de la empresa se desplomaron. Los socios empezaron a ponerse nerviosos y los miembros del consejo de administración, que antes le reían las gracias, ahora lo miraban con ojos acusadores. El imperio que había heredado y expandido con tanta arrogancia comenzaba a resquebrajarse. Desesperado, Javier vio en la UEN su única tabla de salvación. Si conseguía afianzar su relación con la prestigiosa universidad, si lograba aparecer en fotos con la decana y otros académicos respetados, quizá podría proyectar una imagen de estabilidad y confianza que calmara a los mercados y a los inversores. Necesitaba a María más que nunca. Se presentó en su despacho sin cita previa. Laura, la secretaria, intentó detenerlo, pero él la apartó con un empujón y entró como una exhalación. «Tenemos que hablar», dijo con la voz alterada. María levantó la vista de su ordenador. Su expresión era una máscara de fría sorpresa. «Señor de la Fuente, le recuerdo que para hablar conmigo necesita una cita». «¡Al diablo la cita!», gritó él, golpeando la mesa con el puño. «Mi empresa se está hundiendo. Toda mi vida se está hundiendo». «He leído a la prensa», respondió ella con calma. «Parece que tiene problemas serios. Problemas que tú puedes ayudarme a solucionar». Se acercó a ella suplicante. «Necesito el apoyo de la universidad. Una declaración pública, una nota de prensa hablando de la colaboración, cualquier cosa que demuestre que la UEN confía en mí, en mi empresa». María se recostó en su silla, observando su desesperación con una distancia clínica. El hombre todopoderoso que la había humillado ahora estaba frente a ella, deshecho, mendigando su ayuda. El momento debería haber sido dulce, pero solo sentía un frío vacío. ¿Y por qué iba yo a hacer eso, Javier? ¿Por qué iba a asociar el buen nombre de esta institución a una empresa investigada por corrupción? Porque las acusaciones son falsas. Es una campaña de desprestigio. María, por favor, te lo ruego. Te debo te debo todo, lo que sea, pero sálvame. La palabra sálvame quedó flotando en el aire. Era la rendición total, el reconocimiento de que ella tenía todo el poder. María se levantó y caminó hacia la estantería, dando tiempo a su respuesta. Sacó un libro, lo hojeó sin verlo realmente. «¿Sabes lo que me dijiste una vez?», preguntó sin mirarlo. «Me dijiste que no sabías para qué servían los poemas polvorientos. Pues bien, hay uno de Quevedo que dice: ayer se fue, mañana no ha llegado, hoy se está yendo sin parar un punto. Soy un fue y un será y un es cansado». Tu ayer de poder se ha ido, Javier. Tu mañana es incierto. Y tu hoy se está desmoronando. Y yo, que durante tantos años fui solo un fue doloroso en tu pasado, ahora soy tu es, cansado. Soy tu presente. Y mi presente dice que no. La negativa fue como un golpe en el estómago. Javier la miró incrédulo. ¿Me vas a dejar caer? ¿Después de todo? Yo no te estoy dejando caer. Te caíste tú solo. El día que decidiste que las reglas no se aplicaban a ti. Construiste tu imperio sobre cimientos podridos. Ahora el edificio se derrumba. ¿Es la ley de la gravedad? Él la miró con odio, la desesperación transformándose en rabia.
Te arrepentirás de esto, María. Te juro por Dios que te arrepentirás. Ya me he arrepentido de muchas cosas en mi vida, Javier. Ayudarte no será una de ellas. Ahora, por favor, vete de mi despacho. Javier se quedó inmóvil un instante, temblando de furia impotente. Luego, se dio la vuelta y salió dando un portazo que hizo vibrar los cristales. María se sentó sintiendo un extraño temblor en sus manos. Lo había rechazado. Había visto la justicia poética cumplirse ante sus propios ojos, pero la victoria no le trajo la paz que esperaba. En el fondo de su ser, una voz le susurraba que esto no había terminado. Un hombre como Javier, acorralado y sin nada que perder, era más peligroso que nunca. Se había negado a ser su salvadora, y ahora, sin saberlo, se había convertido en su principal objetivo. La venganza de Javier solo acababa de empezar. Javier no se rindió. Si no podía obtener el apoyo de María, intentaría destruirla. Utilizó sus últimos cartuchos de influencia y dinero para contratar a un detective privado con la orden de encontrar cualquier trapo sucio en la vida de la decana García. Estaba convencido de que una mujer que había ascendido tan rápido debía de tener esqueletos en el armario. Mientras tanto, María decidió que no podía dejarlo así. La presencia de Javier en el programa de mentores, ahora que su nombre estaba manchado por el escándalo, era un riesgo para la reputación de la universidad. Tenía la excusa perfecta para dar el siguiente paso. Convocó una reunión extraordinaria del comité disciplinario de la facultad. «Señores», dijo, dirigiéndose a los otros miembros del comité, todos catedráticos de prestigio. Como saben, la UEN tiene un código ético muy estricto para todos sus colaboradores. Las graves acusaciones que pesan sobre el señor de la Fuente hacen insostenible su continuidad en el programa de mentores ejecutivos. Propongo iniciar el procedimiento formal para su expulsión. Hubo un murmullo de asentimiento. La decisión era lógica, casi inevitable. María había planteado el asunto no como una venganza personal, sino como una defensa necesaria de los valores de la institución. Era una jugada maestra, la venganza disfrazada de justicia. Cuando Javier recibió la notificación oficial del inicio del procedimiento, estalló en cólera. La vio como lo que era, una humillación pública, un último clavo en su ataúd. Se presentó de nuevo en la universidad, pero esta vez fue más astuto. No buscó la confrontación directa. Solicitó una reunión formal, como dictaba el protocolo. En el despacho, la atmósfera era gélida. «Así que esto es lo que querías, ¿no?», dijo Javier, con una calma siniestra. «No te bastaba con decir que no. Tenías que echarme, arrastrar mi nombre por el fango un poco más. Esto no tiene nada que ver contigo o conmigo, Javier», mintió María, manteniendo su compostura. «Esto tiene que ver con la reputación de la UEN. No podemos tener a un mentor investigado por corrupción». «Aún no se ha demostrado nada», replicó él. «Se llama presunción de inocencia, algo que una académica como tú debería de entender. Y yo entiendo de gestión de riesgos, y tú eres un riesgo que no estoy dispuesta a correr. Bien, juguemos a esto, pero que sepas que no me voy a quedar de brazos cruzados. Si me hundes, te hundes conmigo». Los días siguientes, Javier intentó de todo. Primero, la manipulación. Llamó a miembros del patronato de la universidad, viejos amigos de su padre, intentando que presionaran a María. La estrategia fracasó. Nadie quería asociarse con él en ese momento. Luego, pasó a la amenaza velada. En una de las audiencias del comité, dejó caer: «La decana parece una mujer muy íntegra. Sería una lástima que saliera a la luz alguna indiscreción de su pasado que pudiera manchar esa imagen impecable». María sintió un escalofrío, pero no se enmutó. Su vida era un libro abierto de trabajo y sacrificio. No tenía nada que ocultar. «¿Me está amenazando, señor de la Fuente?» «Solo digo que todos tenemos un pasado, decana. Todos». La noche antes de la decisión final del comité, María estaba en su despacho revisando por última vez el expediente del caso. Se sentía extrañamente inquieta por las palabras de Javier. No por miedo, sino por curiosidad. ¿Qué podría creer él que tenía contra ella? Fue entonces cuando Laura, su secretaria, entró con una carpeta. «Decana, ha llegado esto por mensajero. Pone confidencial y personal». La abrió. Dentro
no había una carta, sino una memoria USB. La conectó a su ordenador con un mal presentimiento. Contenía un único archivo. Un informe detallado del detective que Javier había contratado. Lo leyó con el corazón en un puño. El detective no había encontrado nada sobre ella. Su vida era intachable. Pero el informe no se detenía ahí. Desesperado por encontrar algo, el detective había empezado a investigar el pasado de la familia de María, buscando cualquier conexión que pudiera usar contra ella. Y había encontrado algo. Algo terrible. El informe detallaba la quiebra del pequeño negocio de su padre. Una modesta empresa de reformas 20 años atrás. Una quiebra que los había sumido en la pobreza y había contribuido a la temprana muerte de su padre por un infarto. María siempre había creído que fue por la mala suerte, por la crisis económica. Pero el informe revelaba otra cosa. La empresa de su padre había sido subcontratada para un gran proyecto residencial. El contratista principal, una empresa mucho más grande, nunca les pagó la última factura, una suma que representaba casi todo su capital. Esa falta de pago los llevó a la bancarrota. María sintió que el suelo se abría bajo sus pies cuando leyó el nombre de la empresa contratista principal en el informe. Era Hormigones de la Fuente. La compañía del padre de Javier había sido la responsable directa de la ruina de su familia, de la muerte de su padre, del inicio de todos sus años de lucha y miseria. Javier no solo la había humillado a ella, su familia había destruido a la suya. Y él, muy probablemente, ni siquiera lo sabía. La ironía era tan monstruosa, tan cruel, que le robó el aliento. Miró a la pantalla, las palabras borrosas por las lágrimas. La venganza que había planeado con tanto cuidado se le antojaba de repente pequeña e insignificante. Esto ya no era por una humillación en un aula. Esto era por la vida que le habían robado. Tenía en sus manos no solo el poder para expulsarlo, sino el secreto que podía destruir el legado de su familia para siempre. La venganza ya no era justicia. Se había convertido en un destino ineludible. María no durmió en toda la noche. El informe del detective estaba sobre la mesa de su salón, una bomba de relojería esperando estallar. La conexión entre la ruina de su familia y el imperio de los de la Fuente lo cambiaba todo. El dolor por la muerte de su padre, un dolor que había enterrado bajo capas de ambición y trabajo, resurgió con una violencia inesperada. A la mañana siguiente, antes de la reunión final del comité, llamó a Javier a su despacho. No por protocolo, sino por una necesidad visceral de enfrentarlo con la verdad. Javier entró, esperando una última negociación, una rendición de última hora por parte de ella. Su rostro mostraba una mezcla de arrogancia y tensión. ¿Has cambiado de opinión, decana? ¿Has visto que no puedes ganar? María no respondió. Señaló la silla frente a su escritorio. Sobre la mesa estaba el informe de su detective. ¿Qué es esto?, preguntó Javier, desconfiado. «Es el informe de tu detective», dijo ella. Su voz era un susurro peligroso. «Parece que encontró algo después de todo. No sobre mí, sobre ti, sobre tu padre». Le dio la vuelta a la carpeta para que pudiera leer la primera página. Javier leyó su propio nombre, el del detective, y luego el de la empresa de reformas de su padre. Construcciones García. El color desapareció de su rostro. No entiendo. Oh, yo creo que sí. María se levantó. La rabia que había contenido durante horas empezaba a desbordarse. Hace 20 años, Hormigones de la Fuente contrató una pequeña empresa para las instalaciones de una promoción de lujo en Aravaca. La empresa hizo su trabajo, pero la vuestra nunca pagó la factura final. Una pequeña cantidad para vosotros, imagino. Para ellos, fue la ruina. El dueño de esa empresa, mi padre, murió de un infarto 6 meses después. Javier la miraba con los ojos desorbitados, negando con la cabeza. «Eso es imposible. Mi padre, él era un hombre de negocios duro, pero honesto». «¿Honesto?». María soltó una carcajada que sonó un sollozo roto. «Tu detective fue muy minucioso. No solo encontró el impago, encontró el motivo. Tu padre declaró esa promoción como un fracaso financiero para evadir impuestos, y para hacerlo dejó un reguero de subcontratas sin pagar, llevándolas a la quiebra, para que no pudieran reclamar. La ruina de mi familia no fue un accidente. Fue parte de vuestra estrategia fiscal.
El primer peldaño de vuestro maldito imperio se construyó sobre la tumba de mi padre. Le arrojó la carpeta. Las hojas se desparramaron por el suelo. Javier se quedó paralizado, mirando los papeles como si fueran serpientes. No lo sabía. Es la verdad, y María, en el fondo, lo sabía, pero no importaba. Claro que no lo sabías. Estabas demasiado ocupado gastando el dinero manchado de sangre que tu padre te daba, mientras yo recogía los pedazos de una familia rota. ¿Entiendes ahora? Esto nunca fue solo por una estúpida humillación en un aula. Esto es por mi vida, la vida que tu familia me arrebató. Las lágrimas corrían por las mejillas de María. Lágrimas de una furia y un dolor que habían envenenándola durante 2 décadas. Javier, por primera vez en su vida, se quedó sin defensas. La arrogancia, el encanto, el poder, todo se desvaneció, dejando al descubierto un hombre enfrentado a un pecado del que no era directamente culpable, pero del que se había beneficiado toda su vida. María, yo lo siento tanto. No quiero tu lástima, gritó ella. Quiero justicia. En ese momento la puerta se abrió. Era Laura, su secretaria. Decana, el comité está reunido. La están esperando. María se secó las lágrimas con un gesto brusco. Miró a Javier, que seguía de pie, pálido y roto, en medio de los papeles que documentaban el pecado original de su familia. «Vas a venir conmigo», le ordenó, su voz recuperando su filo de acero. «Vas a sentarte allí y vas a escuchar cómo el legado de tu padre se convierte en cenizas». Javier no protestó. La siguió como un autómata. El enfrentamiento no había terminado. Solo acababa de cambiar de escenario. Ya no se trataba de su expulsión de un programa de mentores. Se trataba del juicio de toda una vida, de 2 familias unidas por un destino trágico y cruel. La caída del emperador estaba a punto de comenzar, y María sería su verdugo. La revelación en el despacho de María había quebrado algo fundamental en Javier. Entró en la sala de juntas del Consejo de Administración de Hormigones de la Fuente esa misma tarde, sintiéndose como un impostor. El retrato de su padre, colgado en la pared, parecía mirarlo con ojos acusadores. Los miembros del consejo, hombres y mujeres que habían conocido a su padre, ya no lo veían como el joven y brillante líder, sino como el capitán de un barco que se hundía. El escándalo de corrupción había sido la primera vía de agua, pero lo que estaba a punto de suceder sería el torpedo definitivo. «Javier», comenzó Ricardo Vélez, el miembro más antiguo del consejo y antiguo amigo de su padre. «La situación es insostenible. Los bancos nos están retirando las líneas de crédito. Nuestra reputación está por los suelos». Javier apenas escuchaba. Su mente estaba en otro lugar, en un pasado que no conocía, imaginando a un hombre bueno, al padre de María, perdiéndolo todo por la firma de su propio padre. «Tenemos una oferta de adquisición. Un grupo inversor extranjero. Nos compran por una fracción de nuestro valor real, pero es la única forma de salvar la empresa y los puestos de trabajo. Y han puesto una condición». Javier levantó la vista. Sabía lo que venía. «Quieren tu dimisión, inmediata e irrevocable». Normalmente habría luchado, habría gritado, amenazado, usado cada truco que conocía. Pero la lucha se había extinguido en él. Las palabras de María resonaban en su cabeza. «El primer peldaño de vuestro maldito imperio se construyó sobre la tumba de mi padre». Miró a los rostros reunidos alrededor de la mesa. Vio codicia, miedo, pero sobre todo los vio como cómplices de un crimen del que ahora él también formaba parte. «De acuerdo», dijo, y su propia voz le sonó extraña, hueca. «Dimito». Y el alivio en la sala fue palpable. Nadie esperaba que fuera tan fácil. Ricardo Vélez carraspeó, incómodo por la falta de resistencia. «Es lo mejor para todos, Javier». Javier se levantó. Ya no era el CEO. Ya no era un de la Fuente en el sentido en que siempre lo había entendido. Era solo el hijo de un ladrón. «No», dijo mirando a cada uno de ellos.
No es lo mejor para todos. Es lo mejor para vosotros, para que puedan seguir con el negocio. Pero que sepáis sobre qué estáis sentados, sobre mentiras y ruina. Salió de la sala de junta sin mirar atrás. Dejó atrás su nombre, su título, su fortuna. Mientras caminaba por los pasillos de la que había sido su empresa, los empleados bajaban la mirada, sin saber qué decir. Él, que siempre había sido el centro de atención, ahora era un fantasma. Llegó a su coche, un deportivo de lujo que de repente le pareció obsceno. Se sentó al volante, pero no lo arrancó. Apoyó la cabeza en el volante y por primera vez desde que era un niño, lloró. Lloró por su padre, por la imagen idealizada que tenía de él y que ahora estaba destrozada. Lloró por sí mismo, por la vida vacía que había llevado. Y lloró por María, por el daño irreparable que su familia le había causado. Pero la autocompasión duró poco. Rápidamente el dolor se transformó en el único sentimiento que le había servido de guía toda su vida: la rabia. Y toda esa rabia tenía un único destinatario: María. Ella lo había destruido. Ella había desenterrado el pasado. Ella le había quitado todo. En su mente destrozada por la caída, no era la justicia lo que había ocurrido, sino una venganza personal y desmedida. Ella le había quitado su imperio, su nombre, su futuro. Y él, aunque no le quedara nada más, todavía tenía su odio. Arrancó el coche con un rugido, las ruedas chirriando sobre el asfalto del aparcamiento. Conducía sin rumbo por las calles de Madrid, la ciudad que había sido suya y que ahora se le antojaba extraña y hostil. El emperador había caído, pero incluso desde el polvo de su derrota, juró que no caería solo. Si ella lo había sentenciado, él se aseguraría de que el juicio final fuera para ambos. El día de la audiencia final del Comité Disciplinario de la UEN llegó. La sala, normalmente usada para conferencias, había sido dispuesta como un tribunal. El comité, con María a la cabeza, se sentaba en una larga mesa. Frente a ellos, una única silla para el acusado. Javier entró. No llevaba el traje caro de CEO, sino unos vaqueros y una camisa. Parecía demacrado, con ojeras profundas y una barba de 2 días. Su aspecto no era el de un hombre de negocios, sino el de un náufrago. María dio inicio a la sesión con una formalidad helada. Señor de la Fuente, este comité se ha reunido para emitir su decisión final sobre su participación en el programa de mentores ejecutivos de esta universidad. ¿Tiene algo que decir antes de que procedamos? Todos esperaban que negara las acusaciones, que luchara, pero Javier hizo algo inesperado. Se levantó y miró directamente a María, ignorando al resto del comité. Sí, dijo, su voz ronca pero firme. Tengo algo que decir, pero no a ellos, a ti. Se hizo un silencio tenso. Los otros miembros del comité se miraron, incómodos. Tú ganas, María. Me has quitado todo. Mi empresa, mi nombre, el respeto de la gente, hasta el recuerdo de mi padre. Lo has destruido todo. ¿Estás satisfecha? ¿Esta es la justicia que querías? María mantuvo su expresión impasible, pero por dentro sus palabras la golpeaban. Esto no es un asunto personal, señor de la Fuente. Es un procedimiento institucional. No mientas, gritó él, perdiendo la compostura. No te escondas detrás de tus títulos y tus comités. Esto ha sido personal desde el primer día, desde aquella estúpida clase. Admite que has disfrutado cada segundo de mi caída. Mis sentimientos son irrelevantes, respondió ella, aunque era la mayor mentira que había dicho en su vida. ¿Irrelevantes? Javier soltó una risa rota. ¿Es irrelevante que tu padre, que mi padre, que nuestras vidas estuvieran rotas desde el principio por su culpa? Nada de esto es irrelevante. Es el centro de todo. Se acercó a la mesa, apoyando los nudillos en la madera pulida, inclinándose hacia ella. Te humillé una vez, María, y he pagado por ello con todo lo que tenía, pero tú te has convertido en lo mismo que despreciabas. Has usado tu poder para aplastar a alguien. La única diferencia es que tú lo llamas justicia. La acusación la hirió profundamente, porque en el fondo sabía que había una parte de verdad en ella. Señor de la Fuente, si no tiene nada más que alegar sobre el caso que nos ocupa,
intervino uno de los catedráticos. Javier lo ignoró. Sus ojos seguían fijos en María. Su rabia se desvaneció, dando paso a una extraña y desoladora calma. Solo te pido una cosa. No por mí. Ya no me importa nada. Piénsalo bien. Después de esto, cuando ya no tengas a quién culpar, cuando tu venganza se haya consumado, ¿qué te quedará? ¿Te sentirás mejor? ¿Dormirás más tranquila? ¿O te darás cuenta de que sigues tan sola y vacía como el día en que te conocí? Sus palabras fueron como un veneno lento, infiltrándose en sus defensas. En un último acto de desesperación, suplicó, no por su puesto, sino por algo más fundamental. María, por favor, no lo hagas. No por perdonarme a mí, sino por perdonarte a ti. No te conviertas en esto. Era el momento de la verdad. El destino de Javier estaba en sus manos. Podía mostrar una clemencia que él nunca le mostró. Podía romper el ciclo de odio, pero entonces cerró los ojos y vio el rostro de su padre, envejecido por la preocupación. Vio a su madre llorando en silencio en la cocina. Vio a la joven maestra de 24 años, sola en un aula vacía, con la dignidad rota en 1000 pedazos, y recordó las palabras de Javier. ¿No se cansa de ser tan poca cosa? Abrió los ojos. La decisión estaba tomada. Este comité dijo, su voz resonando en el silencio de la sala, ha decidido por unanimidad expulsar al señor Javier de la Fuente del programa de mentores ejecutivos con efecto inmediato. Se le prohíbe, además, cualquier futura colaboración o asociación con esta universidad. La sentencia fue dictada. Era el final. Javier no dijo nada más. No había rabia ni sorpresa en su rostro, solo una profunda y abrumadora resignación. Asintió lentamente, como aceptando un veredicto que sabía inevitable. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y la miró una última vez. No había odio en su mirada, solo una inmensa tristeza, casi lástima. Luego, desapareció. La sesión se levantó. Los miembros del comité se acercaron a felicitar a María por su firmeza y su integridad. Ella sonreía y asentía, pero se sentía completamente hueca por dentro. Había ganado. Había conseguido su justicia, pero la pregunta de Javier seguía resonando en su cabeza una y otra vez. ¿Y ahora qué te quedará? Los días se convirtieron en semanas. La noticia de la caída de Javier de la Fuente fue una comidilla pasajera en los círculos financieros, pronto reemplazada por nuevos escándalos y nuevos titanes. El mundo siguió girando, indiferente a la tragedia personal que había consumido 2 vidas. María volvió a su rutina como decana. Firmaba papeles, asistía a reuniones, daba discursos. Había alcanzado la cima. Era respetada, poderosa, una historia de éxito. Había vengado a su padre y a la joven que fue. Había ganado. Pero la victoria era ceniza en su boca. Por las noches, en la soledad de su elegante apartamento, el silencio era un grito. La satisfacción que había anhelado durante 15 años se le escurría entre los dedos. La imagen del rostro derrotado de Javier en la audiencia la perseguía. Sus últimas palabras eran un eco constante en su mente. Se dio cuenta de que había dedicado la mitad de su vida a una obsesión. Había escalado una montaña no por el placer de la ascensión, sino para poder mirar desde la cima al hombre que la había empujado al abismo. Y ahora que él ya no estaba, la cima se sentía terriblemente fría y solitaria. La venganza no había sanado la herida, solo la había cubierto con una cicatriz más grande y más profunda. Una tarde, mientras llovía sobre Madrid, miró por la ventana de su despacho y lo vio, Javier. Caminaba por la acera de enfrente, sin rumbo fijo. Llevaba la misma ropa que el día del juicio, ahora arrugada y sucia. Se había dejado crecer la barba y su pelo estaba revuelto. No era más que una sombra del hombre que fue. Se detuvo frente a un escaparate, no para mirar lo que había dentro, sino para observar su propio reflejo, como si no reconociera al hombre que le devolvía la mirada. Un hombre roto, despojado de todo, perdido en una ciudad que ya no le pertenecía. Luego, siguió caminando, desapareciendo entre la multitud. María sintió una punzada de algo que no esperaba. Compasión. O quizá simplemente el amargo reconocimiento de un destino compartido. Ambos eran prisioneros del mismo pasado, encadenados a la misma herida. Él había pagado el precio de su arrogancia. Ella, ahora lo entendía, estaba pagando el precio de su orgullo. Cerró las cortinas.
La justicia se había cumplido. La balanza del destino se había equilibrado. Pero no había paz. No había un cierre, solo un inmenso y doloroso vacío. Había demostrado al mundo y a sí misma que no era poca cosa, pero en el proceso se preguntaba si no se habría perdido a sí misma por el camino. ¿Triunfó? Sí. Pero las cicatrices de la humillación y el oscuro placer de la venganza permanecerán con ella para siempre, recordándole que en la guerra del orgullo, aun cuando se gana, se pierde una parte del arma. Fin.